En esta escena, Jesús hace una aplicación más humana y amorosa de las leyes que escuchamos en la primera lectura sobre los leprosos. Cantemos el aleluya. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo anterior, las lecturas nos daban una lección muy hermosa sobre el dolor y el sufrimiento. Una cuestión que siempre nos preocupa. ¿Por qué Dios, si es tan bueno, consiente el mal, consiente el dolor, el sufrimiento, sobre todo en los inocentes? Y la respuesta era que Jesús no ha venido a eliminar ni el dolor ni el sufrimiento, ha venido a iluminar el dolor y el sufrimiento. Y de hecho nos mostraba a Jesús acercándose a la suegra de Pedro y curándola, preocupándose de los enfermos, de los afligidos. Y el Evangelio de hoy nos presenta también un acto de misericordia, de perdón, de curación. Y como el movimiento se demuestra andando, en este domingo Jesús pone en obra el amor y la misericordia, características de su Evangelio, curando a un leproso. Vemos cómo escucha el grito del leproso que lo llama
y cómo extiende su mano para sanarlo. El encuentro de Jesús con el leproso representa la experiencia de todo hombre que experimenta el amor y la misericordia del Señor. La primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro del Levítico, forma parte de la sección de este libro que trata de la impureza ritual. Es una especie de manual que comprende los capítulos del 11 al 15 del libro de los del Levítico, para distinguir lo que es ritualmente puro e impuro, no por una causa moral, sino porque contradicen la integridad de la creación de Dios en la que todo era bueno. Una persona, un animal, un objeto contagiados a través del contacto con una realidad impura son declarados impuros. Todo lo que no es íntegro y perfecto es excluido del culto. En el libro del Levítico se enumeran 4 casos de impureza: animales puros e impuros. El parto. En este mes de febrero, el día 2, celebramos precisamente la presentación del niño Jesús en el templo, pero igualmente la purificación de María, la mujer que engendraba, que paría un niño, quedaba impura. Y si era niño, debía ir al templo a sanar la impureza a los 40 días. Si era mujer, a los 80. Por eso María acude al templo a presentar al niño y a purificarse, porque había quedado impura. La lepra y finalmente las impurezas sexuales. La lepra es una enfermedad terrible, no muy definida, pues se unía a diversas enfermedades de la piel. Se consideraba muy contagiosa y por eso se excluía a los leprosos de la sociedad. Debían vivir aparte, alejados, y así su vida era muy penosa. El motivo de la separación o aislamiento no era tanto por higiene, sino religioso. Era misión del sacerdote declarar la pureza o impureza de una persona con lepra. Por eso Jesús, cuando cura al leproso, le dice: vete al sacerdote que te declare puro. El Evangelio narra el encuentro de Jesús con el leproso, al aire libre, en el camino. Normalmente los leprosos vivían en descampado, fuera de la ciudad, y cuando alguien se acercaba, debían gritar: impuro, impuro, no te acerques, estás ante un leproso. El leproso era un excluido de la sociedad y de la religión. Era considerado como un muerto que ha bajado a la tumba. Jesús, sin embargo, se encuentra con él y le deja que se acerque. El leproso, de rodillas, le suplica: si quieres, puedes curarme. Y aquí la respuesta. Jesús tuvo compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Tuvo compasión. Compasión es sentir ternura y misericordia que brota de las entrañas. Jesús actúa movido por la misericordia que siente por el hombre. Lo cura, lo libera de la enfermedad y de toda barrera. El quiero, queda limpio, expresan el quiero más profundo de Jesús. Quien tocaba a un leproso quedaba impuro como él. Jesús, tocando a este leproso, no queda impuro Jesús, sino que el leproso queda puro y digno. Para Jesús, el amor está por encima de toda exigencia de normas y leyes externas. Se enternece ante una petición tan confiada y por eso no solo le sana, sino que le toca, mostrando su gran misericordia. Jesús
le manda que se presente al sacerdote para que lo declare puro. El leproso se puso a divulgar la noticia. Comienza a proclamar. El verbo griego es kerisein, de donde viene la palabra kerigma, que significa proclamar el evangelio. El camino que recorrió el leproso es el camino que tiene que recorrer todo discípulo de Jesús. Primero, venir a Jesús, aceptar la propia limitación humana, aceptar la enfermedad, experimentar la misericordia y el poder liberador de Jesús y convertirse en evangelizador y testigo del amor y de la misericordia de Dios. Hoy hay muchos que no quieren hablar de la lepra, que es el pecado, pero es una realidad que está no solo a nuestro alrededor, sino que esta lepra del pecado está dentro de nosotros mismos. Todos somos pecadores. Así lo decimos al comienzo de la misa, aunque a veces lo digamos rutinariamente y no del todo conscientes. El pecado suele compararse con la lepra. El pecado es la lepra del alma. Nos hace mal a nosotros y hace mal a la comunidad. Hoy se nos invita a salir al encuentro de Jesús. Como salió el leproso, también nosotros, pecadores, salir al encuentro de Jesús. Y desde el fondo del corazón, pedirle a Jesús que nos limpie de la lepra del pecado, que nos limpie de la lepra del egoísmo, de la avaricia, de la lujuria, de la soberbia, de la mentira. Todos debemos ser conscientes de que no estamos limpios ante Dios, pero confiados en la infinita misericordia de Dios. A mí me parece que no confiamos suficientemente en la misericordia de Dios, porque si confiáramos un poquito más, seguramente que saldríamos más renovados. ¿Cuántas veces venimos a la misa y salimos tal como entramos? Si no, salimos peor. Pero si confiáramos en Jesús, si viniéramos a Jesús y le gritáramos, límpiame, a ese Jesús que viene a nuestro encuentro, porque ustedes hoy han venido a misa, pero es Jesús el que se hace realmente presente entre nosotros en la Eucaristía y viene a curarnos. Lo que nos está pidiendo es que nos acerquemos a Él, que le pidamos a Él, que no tengamos miedo. Seguramente que si nos acercáramos con confianza, saldríamos cambiados. Yo espero que hoy, conscientes de nuestra lepra, le gritemos al Señor, cúrame, y que confiando en Él nos dejemos tocar, nos dejemos palpar por Jesús y saldremos todos curados. Un rabino judío jamás se hubiera acercado a un leproso, jamás se hubiera acercado a una mujer. Jesús se acerca a la suegra de Pedro, la toma de la mano y la levanta. Jesús se acerca al leproso, lo toca y lo sana. Dejémonos tocar y acercar a Jesús. Que el Señor les bendiga.